Los hermanos, Dios les bendiga mucho. Les habla su hermana Mariela de los Santos. Les voy a estar contando un sueño que tuve esta mañana y también una palabra que el Señor me dio junto con unos versículos que les acompañan. El sueño comenzaba así, de esta manera. Soñaba que estaba haciendo una limpieza en mi casa y cambiando todos los muebles de lugar, poniendo en orden la casa. Y empecé a oír la voz del Espíritu Santo. El Señor me enseñaba y me dijo así, como Zaqueo. Quería ver y había oído de Jesús. Ese pasaje se encuentra en Lucas 19. Él sentía curiosidad como muchos de nosotros. Hoy en día, me decía el Espíritu Santo, muchos serán arrastrados por diferentes doctrinas, enseñanzas, filosofías y tradiciones, y ya no habrá tiempo de limpiar, derribar, desarraigar lo que fue enseñado. Se hizo una fortaleza en su pensamiento. Por eso es necesario que se limpien más y más con mi palabra. Así me decía y me dijo así, yo he abierto los ojos a muchos ciegos que no veían, he abierto los oídos que no oían, pero muchos aún serán confundidos y querrán volverse a lo que habían aprendido y oído o conocido. Por eso, me dijo así el Espíritu de Dios, seguiré sacudiendo el árbol para que los frutos maduros caigan a tierra y mueran. Ahí les voy a explicar qué quiere decir esto con los versículos. Serán las pruebas que los harán madurar. No dejaré que se pierdan. Seguiré hablando para los que ya entendieron. Para los que ya entendieron, seguiré hablando. Solo los entendidos resplandecerán. No con luz propia, sino con mi luz resplandecerán. Mi luz les alumbrará, dice el Señor. Habrá tropiezos, pero no para caer, sino para madurar. Esa será la iglesia que me voy a llevar, la que haya madurado, la que se haya apercibido, la que se haya sacudido de las diferentes doctrinas de hombres y de demonios, falsas enseñanzas, que no es mi voz, no es mi palabra, solo mi palabra revelada es la que salva. Es mi palabra que está viva en vuestros corazones, la que les alumbrará el camino hacia la vida eterna. Ella les hablará de mí, el verdadero camino a la salvación. Eso dice en Primera de Juan 5:7, que la palabra es la que da testimonio del Señor. Búsquenme, yo estoy con ustedes hasta el fin. Soy la palabra, el verbo hecho carne, y sólo así podrán diferenciar el falso evangelio del verdadero. Es a través de mi palabra. No son los profetas. Escuche bien, amado hermano, escuche. No son los profetas. Muchos de ellos son los profetas de Baales. No son los maestros. Escuche, no son los maestros. No son los pastores o evangelistas que tienen la verdad. Escuche bien, esto es muy importante. No son los pastores, no son los evangelistas, no son los profetas. Si usted está siguiendo profetas, maestros, evangelistas que lo están dirigiendo, escuche,
Muchos de ellos son siervos de Baales. Es en mi palabra que está la verdad. Si usted está en una denominación, preste atención, busque en la palabra. El Señor dice, muchos de ellos son siervos de los Baales. Es en mi palabra que está la verdad. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Vuélvanse, vuélvanse a mi palabra, dice el Señor. Los hermanos, vamos a pasar a los versículos, gloria a Jesús. En Marcos, en capítulo 7, verso 9 al 13, dice también, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y allí el Señor nos está hablando de las tradiciones, porque hay muchas iglesias, amados hermanos, que están guardando tradiciones. El Señor me hablaba en estos días referente a la tradición. En las iglesias, por ejemplo, ellos han seguido tradiciones de hombres que, por ejemplo, tienen en sus iglesias presidente de damas, presidente de caballeros, presidente de jóvenes, secretarias, secretarios y diferentes nombres que le han puesto cuando el Señor dice en su palabra que las tradiciones invalidan las escrituras, son mandamientos de hombres, son cosas del mundo. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque escrito está que las tradiciones invalidan las escrituras y el Señor constituyó, dice en su palabra, dice que constituyó maestros, evangelistas, pastores, dice el Señor, apóstoles, maestros, evangelistas, pastores. Y también en las iglesias el Señor puso ancianos. Hoy en día están los consejeros o personas que dan consejería. Pues volvamos a la palabra que dice que el Señor constituyó ancianos en las iglesias y que cuando había algún problema, alguna dificultad, se llamaban a los ancianos, se reunían a los ancianos. Y hoy en día en las iglesias, hermanos, le ponen líderes, nombres así, líderes, que eso es del mundo. El mundo tiene sus líderes. El Señor, cuando venga a buscar a su iglesia, no va a venir a buscar líderes, no va a venir a buscar presidentes de jóvenes o de damas, sino va a venir a buscar a la iglesia que Él constituyó. Por eso dice su palabra, que no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque habéis imitado al mundo. Y el Señor dice, no imites al mundo ni las cosas que están en el mundo. El Señor quiere que su iglesia vuelva a la palabra, que se vuelva a levantar como la iglesia primitiva, los ancianos, misioneros que salían por los caminos. El Señor dice que llamó también hombres y mujeres para ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Él dijo, id y predicar el Evangelio. El Señor envió, pero hoy en día no quieren ser llamados misioneros, quieren ser llamados apóstoles. Cuando el Señor dijo que su iglesia estaba fundamentada en Cristo y también en el mandamiento de los apóstoles, la palabra que el Señor nos dejó a través de los apóstoles. Gloria a su nombre. Volvamos a la palabra, amados hermanos. Gloria a Jesús. Dice en Colosenses capítulo 2, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Y Colosenses, seguimos en el Colosenses 2, 20 al 22. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo
¿Por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todas las cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Ahí el Señor nos está haciendo una pregunta por medio de su palabra. En Tito, capítulo 1, del verso 13 al 14, el Señor nos dice: este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos. Ahí, amados hermanos, presten atención a este versículo, porque hoy en día se están enseñando que si usted no habla en hebreo, usted no está santificado, que tiene que saludar en hebreo, hablar en hebreo, y eso no es así. Si a usted le gusta hablar en hebreo o saludar en inglés o en francés o en portugués, puede hacerlo, pero no está obligado a aprender a hablar hebreo para ser salvo. O si no dice el nombre del Señor en hebreo, usted no va a ser salvo. No, eso es un mito. Dice, y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Eso está en Tito 1, del 13 al 14. Mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. En Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es la palabra que nos va a limpiar de todas las enseñanzas de hombres. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Ahí está lo que el Señor me estaba diciendo, que van a venir muchas pruebas porque Él está limpiando su iglesia, que es necesario que nosotros aborrezcamos nuestra vida y dejemos nuestra manera de vivir, para vivir la palabra conforme el Señor. Él dijo que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, o sea, la palabra, y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Eso se encuentra en primera de Juan 5:7. Y en Juan 5:39 Él nos dijo: examinad las Escrituras, porque vosotros pensáis que ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es en la palabra, amados hermanos, leamos la palabra para no ser conducidos a doctrinas de hombres, a engaños. Que el Señor nos ayude, que el Señor los bendiga a todos en el nombre de Jesús. El Señor nos dijo: búsquenme porque yo estoy con ustedes hasta el fin. Soy la palabra, soy el Verbo hecho carne, y sólo así podrán diferenciar el falso evangelio del verdadero. Es a través de mi palabra. No son los profetas, porque muchos de ellos son los profetas de los Baales. No son los maestros, no son los pastores, los evangelistas, porque hay muchos de ellos que son engañadores y son siervos de Baales, porque ya están enseñando en los altares falsas doctrinas. Como dice su palabra, un poco de levadura leuda toda la masa, y un poco de mentira todo lo ensucia, amados hermanos. Y nadie que practique la mentira podrá heredar el reino de los cielos. Solamente aquellos que practiquen la verdad de acuerdo a su palabra. Cuando el Señor venga a buscar a su amada iglesia, la quiere encontrar santa y pura. Y como dice allí en Cantar de los Cantares, ¿quién es esta que sube del desierto, imponente como ejércitos en orden? Así quiere el Señor encontrar a su iglesia, como un ejército en orden, practicando su palabra, limpiándose de las tradiciones de los hombres, de las cosas del mundo, que ya no practiquemos tradiciones que vinieron de generaciones en generaciones en las diferentes iglesias, sino que practiquemos la palabra de verdad,
la que está escrita, porque ellas dan testimonio de Jesús. Dios le bendiga mucho. Amén y amén. Hermanos, aquí donde dice en Juan 15:3, dice que de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y es ahí lo que el Señor nos está explicando, que nosotros debemos de morir para el mundo y para nuestra vida. Por eso dice que vamos a pasar por pruebas, que Él nos estaba diciendo, que va a poner a su iglesia en pruebas y pruebas para que el pueblo se limpie, para que el pueblo se limpie más y más, y también que muera la persona espiritual, carnalmente, eh, para que renuncie al mundo y renuncie a las fortalezas de pensamiento que tiene y las tradiciones de hombres que están en su mente, porque dice el Señor que ya no va a haber tiempo, que no va a haber tiempo para derribar esa fortaleza, y que muchos se van a volver a las tradiciones que hay en los concilios, que en las iglesias, no van a soltar eso, porque es más fácil practicar lo que aprendieron que limpiarse. No quieren pasar trabajo. Entonces, amados hermanos, tengamos, ahí yo me equivoqué en una que les dije que estaba en el Antiguo Testamento, pero no, es en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 15, que la iglesia tuvo una gran discusión, el concilio que había en Jerusalén, una gran discusión entre los hermanos, porque habían algunos que se habían convertido al evangelio de los judíos y querían que los hermanos gentiles, que la gente común practicara el judaísmo, que se circuncidara y que hicieran cosas que hacen los judíos, como hoy en día, hermanos, también están practicando, hacen aceites con, he estado viendo que están haciendo aceites, por ejemplo, aceites ungidos, y dicen, hermano, mándeme una ofrenda, yo le estoy haciendo el aceite ungido, con hierbas aromáticas y todas esas cosas. Está todo eso, amado hermano, está por internet, y pastoras y profetas que se dicen siervos de Dios, y están vendiendo la santa unción, como se dice. Dios mío, están haciendo cosas terribles, están pasando. ¿Qué es eso, hermano? El Señor no nos mandó practicar eso, el aceite solamente para los enfermos, no nos mandó a preparar aceites ungidos ni cosas extrañas, solamente que creamos en Él, en la sangre de Cristo. Es sencillo salvarse, hermano, si practicamos la palabra como está escrita. No es difícil este evangelio, es solamente practicar la palabra del Señor y dejarnos de cosas extrañas, de cosas raras. Ahí no está diciendo que si tú no practicas así de esta manera, están poniendo, están trayendo las tradiciones, hermano, de los judíos para el evangelio de los gentiles. Y están queriendo muchos de esos pastores evangelistas, sobre todo los profetas, los que se dicen que son los profetas de este tiempo, y se han levantado, se han exaltado, más alto están que ellos que la palabra, como que la palabra, y muchos hombres los están siguiendo, muchas mujeres están detrás de los profetas, y por curiosidad, como decía esta revelación que el Señor me hablaba, y yo anotaba y anotaba, hermano, todo lo que él me decía. Y eso fue lo que el Señor me dijo, que por esas, seguir las tradiciones de los hombres y por curiosidad, como Saqueo hizo, que se subió hasta un árbol, como que perdió hasta la cordura Saqueo, subiéndose a un árbol, amados hermanos, para poder ver a Jesús. Y hoy muchos hombres también están haciendo muchos disparates, se están endeudando, están haciendo cosas terribles
porque se dice, oh no, porque este misionero, este profeta, este maestro, este dijo, y se desviven por agradar a los hombres, cuando el único que tenemos que agradar es a Dios. Hermano, si tú no tienes para ti, para tu familia, tú no vas a dar todo lo que tienes, porque el profeta te está diciendo, dame lo que tienes. Y ahora están haciendo ese tipo de cosas. Y hay hermanos que se han metido hasta en préstamos para estos profetas o pastores o evangelistas que andan predicando. Y la gente está haciendo locuras, hermanos, por hombres, no por Cristo. Porque el Señor en ningún lado te está diciendo que tú tienes que andar atrás de los profetas. O sea que el Señor me dijo que por curiosidad van a ser como Zaqueo y se van a ir atrás de profetas y de ministros evangelistas, cuando la verdad, toda la verdad está en la palabra. Tú tienes que agarrar la Biblia, tienes que leer la palabra, y ellas te hablan de mí, dijo el Señor. El Señor dijo así, ellas te hablan de mí, tienes que leer la palabra y volverte a la palabra, dejar las tradiciones de los hombres y dejar los mandamientos de hombres. Ahí también hay una profeta que se dice profeta, que está profetizando y tiene un montón de gente que la está siguiendo. No voy a dar su nombre para que cada uno preste atención si está con ella, que está poniendo sus mandamientos también. Entonces ella dice, vengan los escuderos, no sé, los presidentes tienen escuderos, no sé, dice, vengan los escuderos, y los escuderos vengan que vamos y pone a toda la gente ahí. Y si yo no digo que soy la profeta, lo que ustedes tienen que hacer, ninguno hable, ninguno comparta ningún sueño, revelación, ni palabra, solo lo que yo diga, lo que aquí se va a hacer con mis escuderos. Dios mío, ¿qué es eso? Eso es una profeta que está ahora mucho ahí, que dice que todos son falsos y solamente ella y 2 o 3 amigos de ella son los que son buenos profetas. Pero Dios habla a muchos hermanitos y está levantando a los más viles y despreciados, los que no existen y los que no quieren existir, porque no quieren ser ellos, sino quieren darle solamente la gloria a Jesucristo. Pero estos profetas, estos evangelistas se quieren llevar toda la gloria a ellos y quieren estar exaltándose y alabándose y que todos los alaben. Y dice, no, dice que ningún hermanito, dice, no vayan a subir a compartir en el WhatsApp, dice, ningún otro sueño ni revelación, no sea cosa que floreen a esos hermanitos. ¿Y qué es eso, Dios mío? Y yo mismo escuché ese audio que llegó a mí, amados hermanos, porque no quieren que nadie se floree más que el disque profeta. Dios mío, ¿qué es eso? Y todos los demás son despreciados. Y esos hermanitos despreciados que no quieren llevarse la gloria, que quieren darle la gloria a Cristo, son los que Dios está eligiendo. Los que no les interesa, que el nombre de ellos salga, sino que, Señor, que la verdad salga a la luz, que tu palabra sea la verdad. Tu palabra es la verdad y pues que ella sea la que esté alumbrando a todos los hombres. Tu palabra es verdad. Y gloria a Jesús por eso, amados hermanos. Todo sea para la gloria de Cristo y sea el nombre de Jesucristo glorificado y ningún hombre se gloríe, como dijo Pablo. Y el que se gloríe, gloríese en Cristo. O sea, alabe al Señor, alabe a Cristo, dele a Él toda la gloria. Amén y amén.